tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. 4 y 6. Se me bajó esto. 4 y 10 de la tarde, jornada de viernes, tarde de viernes y mucho para contar. Compartimos historias hasta las 6. Salud la barra querida. Hola Luis Pablo Giniger. ¿Qué dice Pablo Caruso? ¿Todo bien? Muy ¿Cómo bienvenido anda? a sus viernes, Mariano Hamilton. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Pablo? Dale, inflate. No, loco, pero venís sobre la hora del programa y me planteás un tema nuevo y así no se juega limpio. No es fair play eso, loco. No está bien lo que haces. ¿Qué haces, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Equipo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy buenas Quiero tardes. decir que Néstor y yo nos llevamos bien, ¿eh? Nos llevamos bárbaro. Bueno, aquí estamos comenzando, ya estamos entrando además en etapa de definición también de la zona de grupo de los mundiales, se vienen los últimos partidos, Sí, mañana señor. juega la Argentina, estamos ya palpitando lo que serán los 16avos y hay novedades en este momento, Hamilton. Sí, señor, el gol de Francia. Le está ganando 1-0 a Noruega, que insólitamente está jugando con todos suplentes. Salvo el marcador de punta izquierda, son todos suplentes. Ni Haaland está en la cancha. Para mí es un error jugar un mundial en cualquier instancia, por más que vos estés clasificado por el suplente. Eso vale para Argentina también, ¿eh? Para mí sería un error mañana jugar con todo un equipo está de sonando, suplentes. está sonando bien, eso. Pero lo que hay también otro gol más que habrá que saber cuál es, ya te digo, en la otra cancha. Senegal 1-0 Irak. Así es, Senegal le está ganando 1-0 a Irak, así que está pasando de todo ya en el Mundial, ya se están moviendo el tanteador, muy entretenido. Bueno, este aguantá mundial, la teoría de por qué es un error poner suplentes, en un ratito te la Sí, y preguntamos. después por también supuesto. voy a contar que a algún equipo le conviene perder para tener un mejor cuadro. Y mantenemos nuestra queja en relación al partido del domingo, ¿no? Un solo partido del domingo y es justo ese partido, el día que lo podemos ver tranquilo, sentados en un sillón. Claro. Canadá, Sudáfrica. Es el primer Un partido embole. de Es el peor 16. partido que uno se Claro, puede imaginar. todo el domingo Después cuando dedicado. arranca, Qué igual cuando bárbaro. arranca y ya mata ya tiene. Qué bárbaro. Pero es cierto. Podrías trasladar el sábado al domingo, ¿no? Sí, Una por cosa supuesto. por el estilo. Bueno, a ver, hay cosas para resumir en la semana. Enseguida vamos con el resumen de Mariano Randazzo. En un ratito vamos a hablar con Fabián Goldman porque salió a la cancha el nuevo vocero presidencial. Una semana del gobierno que, la verdad, después lo vamos a escuchar al presidente. Esto es muy... Mira, ni siquiera en forma irónica me sale decir, iba a decir pobre Milei, pero no lo voy a decir. No sale. Milei, que se autopercibe el mejor presidente de la historia. Vamos a compartir un solo audio, después vamos a seguir. Pero ustedes piensen lo siguiente, ¿Milei se autopercibe el mejor presidente de la historia? Y resulta que tiene un bolonqui acá que no le permite ni la agenda legislativa, ni el dato de salarios que quiere mostrar el presidente, ni nada que se le parezca. Y le pasan estas cosas. Con El Observador, entrevista al presidente de la Nación, que está en España, ya nos contará algo Néstor, después se va para Estados Unidos. Y escuchen lo que dice Milei. ¿Vas a presentarte a la reelección el año Sí. que viene? Sí, pero eso lo va a decidir los argentinos. A mí me parece que lo más En importante- elección, digo. En elección deciden los argentinos, pero sí, Sí, yo me la voy a decisión presentar. de presentarte está. Sí, digo, o sea, ¿cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia? Digo, yo, digamos, o sea, o vos te crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones. Y ahora, cuando me hablan de la micro, eso es micro. 16.000 desregulaciones. El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord. Digo, todos predecían una hiperinflación, la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. O sea, digo, la baja... A ver, si yo creo que si yo fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación como hacen otros, digo, yo creo que ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me permitiría, porque digo, o sea, no creo en eso. Que es como lo que dice, no, necesitamos, no sé, números enormes de tiempo mío en el poder. Digo, no, si pasa eso es un error, fracasamos. Porque si vos dependés de una persona, ya está, fuiste, estás terminado. Porque el cementerio está lleno de imprescindibles. El contrato, cuando yo asumí, ¿cómo era? 4 con una opción de 4 más. En el 2031, mira, Fer, nos vamos a poder encontrar de cualquier manera. Como escritor, como conferencista, digo, no sé, en un espacio de lectura, pero no haciendo política.
y por eso trabajo activamente en la batalla cultural para que tirar la semilla y que, digamos, sembrar y que en algún momento podamos cosechar los talentos que puedan seguir con estas ideas. Porque si uno cree que esto Dios es una persona, se terminó el juego. Bueno, entre varias cosas, aquello de si yo fuera peronista y tuviera los medios todos sobornados, ya habría una calle a mi nombre, dice Milei. ¿Dijo una calle o habría un calle con mi nombre? No, dijo calle. Perdón. No, entendí mal. Qué chabón, ¿no? Qué chabón, la verdad, qué chabón. Es impresionante. Hay algo de lo que después vamos a escuchar que efectivamente tiene razón. Él dice... mi enemigo o mi adversario más importante, pues le preguntan contra quién querrías competir, mi adversario más importante soy yo, es decir, mi propia gestión. Yo en algún punto es efectivamente cierto, lo que no dice es que tiene un gran aliado, que es el momento de la oposición. Claro. Ese es su gran aliado. Bueno, que es parte de lo mismo, ¿no? Sí, más o menos parecido. Sí. Pero bueno, después repasamos alguna palabra más del presidente Javier Milei, que está en España. ¿Qué más hoy? Bueno, hoy es 26 de junio, se cumplen 24 años del asesinato de Costecchi y Santillán, allí en Avellaneda, en la estación de Avellaneda. Hubo una movilización, importante movilización al puente Pueyrredón para, por supuesto, homenajear y recordar aquel momento. Fue curioso porque en algún momento trascendió nuevamente esa figura, ¿no? Los piqueteros están cortando el puente de Pueyrredón, y no era así. Primero que la figura de piqueteros, pasó el tiempo, ya no define exactamente el tipo de organizaciones sociales, pero sí había organizaciones sociales y políticas allí manifestándose. Ahora, lo curioso es que los que cortaban el puente Pueyrredón, adivina quiénes eran. La policía. La policía de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, era la que cortaba el puente. No tenían ninguna intención de cortarlo quienes estaban allí movilizados, pero la policía lo cortó entero. Y sin embargo circulaba esa idea, ¿no? Los piqueteros cortan el puente Pueyrredón. En definitiva, eso es parte de la anécdota. Lo importante es recordar que hace 24 años ocurría lo que ocurrió en este país, ¿no? Y también aquella famosa tapa del diario Clarín. Claro. La crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? Por supuesto estamos muy atentos a lo que está pasando en Venezuela. La cifra ya de víctimas es tremenda, 920 personas. Sí, igual ahí lo más trágico son la cantidad de desaparecidos, ¿no? Porque eso, a medida que pasen las horas, lamentablemente mucha de esa gente no va a aparecer viva, por lo menos. De a miles se cuentan, ¿no? De a miles, de a decenas de miles, y está confirmado por las Naciones Unidas. Entonces, la verdad que eso es lo que más da volumen o envergadura a lo que sucedió en Venezuela, que ayer nos contaba Marco Salgado, es el peor terremoto casi de la historia, podríamos decir. Puede haber decenas y decenas de miles de muertos. Bueno, en un ratito, además, ¿de qué hablamos, Néstor? Vamos a recuperar un poco lo que dijimos ayer del viaje de Milei a España, a Paraguay por la cumbre del Mercosur de Estados Unidos, pero me voy a detener en algo interesante que pasó en Brasil sobre un allanamiento a un banco que es el que financia a la Iglesia Universal del Reino de Dios, una organización religiosa, yo diría política, poderosísima en Brasil, que apoya al bolsonarismo, por supuesto, que está presente en la Argentina, ese templo que tienen en el barrio de Almagro, en la avenida Corrientes, y hubo un operativo policial que desnudó varias trapisondas que se conocía o se suponía que estaban haciendo. Lo que viene y lo que pasó del Mundial, Mariano, ¿no? En un ratito. Sí, vamos a hacer un punteo de algunas cuestiones atractivas, interesantes. Vamos a desarticular una noticia que está corriendo por algunos portales que dice que a Argelia o Austria les conviene perderlo. Vamos a desarticular eso por completo. Falso por completo. ¿Quién dijo eso? No estoy mirando. ¿Falso por completo? No, falso por completo no, pero hay algunas particularidades que habría que pensarlas cuando uno tira una bomba de esa naturaleza así arriba de una mesa frente a un periodista deportivo de fuste, como soy yo. Bueno, y después vamos a hablar de Colapinto. Bueno, en un ratito nomás. Para vos te lo digo. Bienvenido, estoy ansioso por escuchar las noticias. Que corra el domingo, que no hay nada. Hay tres títulos que llaman la atención de cosas que venimos siguiendo. Primero, Adorni, insisto, para mí ya pasa a un segundo plano. El problema lo tiene el gobierno y su agenda y la imposibilidad a partir del capricho del presidente o alguna otra cosa que lo mantiene en funciones, pero es como si alguien estuviera dosificando cierta información, porque ahora se supo que Adorni se compró
monitores, sillones de gamer, etcétera, etcétera, 2 proyectores para videojuegos, para verlo bien gigante. Ya sabíamos que Adorni era gamer, ¿no? A veces en momentos muy cruciales de la Argentina decía, qué lindo que está para uno de los juegos que jugaba, el Counter-Strike, no sé, el Age of Empires. Lo cual ya era todo muy raro. No, no naturalicemos esas cosas, te pido por favor, un hombre grande. Está bien. Pero a mí lo que más me indigna de todo eso no es la guita que se gastó en eso, se la gasta en lo que quiera, primero si la tiene bien habida, digamos, exacto, ¿no? Claro. Sino que se las hizo comprar a nombre de una tarjeta de empleados. Lo mismo que había ocurrido con las sábanas, con los colchones, una cosa increíble que lo único que hace es alimentar la idea de que, bueno, el presidente habló sobre Adorni, después lo vamos a escuchar. ¿Cómo pero no se le ocurrió hacer eso con la cascada, no? Pedirle a los empleados que le paguen la cascada. Que encima la cascada tenía razón, eran 2 cañitos al final. Sí. Y andás a ver si es cascada o son los que llenan la pileta. Bueno, para mí es cascada. Otra cosa, hay un pedido de un fiscal de detención de Martín Insaurralde. A mí me llama la atención lo poco que se habló y que se habla del tema. No tengo ninguna duda que los servicios de inteligencia han jugado para poner arriba de la mesa videos que ya tenían con Jessica Sirio contando los dólares en cajones, que aparentemente los habría filmado para lo que Pablo Ibáñez llamó una paritaria con Martín Insaurralde en el marco de su divorcio. Pero que ahora aparezcan, está claro que aparecen, para algún sector de inteligencia está queriendo contrarrestar el tema Adorni, para mí con poco éxito, sí. Pero igual es un tema, porque Insaurralde fue una persona fue primero en lista en su momento, y todavía hoy es una trama dentro de la política de la provincia de Buenos Aires. La diferencia importantísima es que en el momento en que se conoció, voló. Sí. Voló de una patada, digamos. Sí, ¿no? Igual está muy bien que señales eso, lo poco que se está hablando del tema, cuando es evidente que por lo menos hay algo que investigar ahí con un poco más de ahínco. Pero quiero decir, lo poco que hablan del tema unos y otros. Y sobre todo, lo poco que habla del tema el gobierno nacional. Sí, también, es curioso razón. Lo poco que habla del tema del gobierno nacional. Es más, te voy a decir algo. En este switcheo, en este cambio que hizo el diario Clarín, gracias a algunos favores que recibió de parte del gobierno nacional, me refiero a la fusión entre Telefónica y Telecom, gracias a eso cambia el diario Clarín de orientación, sale Adorni, entra Insaurralde. Y no sé si el gobierno está del todo contento con el cambio. No sé si está celebrando. Clarín le dice, mirá, por alguna manera ¿somos amigos o no somos amigos? Y le pone Insaurralde. Sí. Y yo qué sé si el gobierno está tan contento. Para mí hay que investigar. Sí, hay quienes dicen que está un sector del gobierno jugando, que es el sector de Santiago Caputo, que controla efectivamente, tiene buenos resortes dentro del esquema de espionaje, y en este caso poniendo alguna carne al asador. Pero bueno, más allá de eso, llama la atención lo poco que se ha hablado, ¿no? de Martín Insaurralde y la trama a la que todavía pertenece, que no es otra cosa de la trama del juego y de las apuestas, ¿no? De las apuestas online, a propósito. Y bueno, confirmaron los procesamientos de Tapia Tobillino por evasión de impuestos, que es la causa menos importante, porque no hay empresa que no hiciera lo que eventualmente han hecho, lo que presuntamente han hecho desde la AFA. Habrá que ver, pero también son títulos que aparecen a esta hora en la jornada. ¿Qué casualidad justo aparece todo cuando está Adorni hasta en jaque? No, lo de la AFA viene de largo aliento. Pero la confirmación de los procesamientos, el pedido de Yo creo que no hay con qué darle lo de Adorni, Para mí ya lo de Adorni no tiene, para el gobierno no tiene vuelta atrás. Sí, pero tranquilamente podría esa tendría que pasar algo delictiva llamada Comodoro Pi puede hacer cualquier cosa. Sí, por supuesto. Tendría que pasar algo muy pero muy fuerte. Me parece que tiene una inercia de propios y extraños muy fuerte. Así porque la clave, y cerramos y vamos al resumen, la clave del caso Adorni es que quienes sobre todo le están usufructuando son los que le están peleando representación al propio Milei del modelo. Ese es el tema, que Adorni se convirtió en el territorio donde Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algunos otros jugadores lo hackean al propio Milei y algún sector del poder económico. Si me permiten, eso es como lo interesante a ver, porque después la verdad que el metro cuadrado de la gente
y cómo se vive debería llevarse todo. Y sobre todo las iniciativas en el Congreso que nos pueden llegar a dejar sin país. 4:23, resumen, Mariano Randazzo, la semana para la audiencia de que vuelvan. El problema muchas veces es que hay dirigentes que solo ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie. Durante este año hemos visto y escuchamos que algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina. Máximo Kirchner. Nadie más que nosotras y nosotros quiere la unidad del campo nacional y popular en la Argentina. Los que todo el día hablan de hacer la unidad, ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle, compañera, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Esa es la verdad. Kicillof tomó una definición que tiene un carácter personal y nosotros decimos que aquellos que quieran representar al peronismo tienen que abrir los brazos y convocarnos a todos aquellos a sentar a una mesa. Sergio Berni. Kicillof está construyendo con su núcleo duro que viene de la universidad, que es de la izquierda, está construyendo con aquellos sectores progresistas, por ejemplo, con el Frente Grande, y está construyendo con el albertismo residual. Por lo tanto, si tiene cola de perro, pata de perro, oreja de perro y hace guau, ¿qué es? Lo que hace la Corte Suprema es dejar firme la medida cautelar, es decir, los fallos anteriores donde obliga al Ejecutivo a actuar con relación a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto refiere a los salarios docentes y no docentes y a las becas. Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral. Esto es un paso que se ha dado. Para nosotros es muy importante porque es producto de un trabajo articulado entre todos los actores que formamos parte de la universidad, desde sus rectores y rectoras, de los docentes, los no docentes, de los estudiantes, pero fundamentalmente el acompañamiento que hemos recibido de la sociedad argentina. Lo que es claro acá es que la Corte tiene dos vacantes, que el presidente es el que nomina, es decir, es una decisión claramente del presidente, la va a dar él, en algún momento el presidente va a tomar esa decisión porque es su responsabilidad y es el Senado el que controla. Esto es lo que va a pasar y ninguna otra cosa. Ricardo Lorenzetti. Como son decisiones importantes, siempre se generan rumores de todo tipo de sectores interesados. Esta es la parte oscura, la parte del subsuelo, ¿no? Donde empiezan los rumores, las ideas de que fulanito se reunió con Mengano y todas esas cosas que tienen, en primer lugar, a deslegitimar al presidente en su decisión y en segundo lugar a los candidatos y en tercer lugar a nosotros. Nosotros hemos planteado que tiene que venir al Congreso a dar explicaciones a Dorni. Eso ya lo hemos expresado, lo ha expresado el PRO en forma contundente en los comunicados del PRO. Cristian Ritondo. Ayer era un show, no era lo que resolvía el tema, no era lo que hacía que Adorni venga, no era lo que hacía que la comisión funcionara, porque eso ya estaba establecido. Entonces, para cualquier periodista que entienda el sistema parlamentario, principalmente, que ayer dijeron si nosotros bajábamos, la verdad que si nosotros bajábamos y votábamos, no sumamos absolutamente nada más que la boscola de ratón del Quinet, cosa que no vamos a hacer. Y yo tengo la convicción de que tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución, cuando realmente tendríamos que poner límites a una persona que de principio hizo una declaración de 11 millones, ahora tiene 956 mil millones de pesos como declaración jurada, que obviamente no la puede explicar. José Mayans. Traduce que hay desconcierto en el gobierno
con respecto al tema del jefe de gabinete, que no debería estar un solo minuto más, porque aparte es la persona responsable de la recaudación y de la aplicación del gasto. Él dice que el 90% evade, pero acá hay 9 millones de jubilados y pensionados que gastan su plata en comida, en alimentos, en medicamentos y pagan el IVA al contado, más 14 millones de trabajadores que van a trabajar y toman el tren y pagan el IVA, pongan su alimento y pagan el IVA. O sea, hay 24 millones de argentinos que no tienen forma de evadir. Y el jefe de gabinete dice que él juntó $500.000 en el gobierno nuestro, que era el peor gobierno, que no aportaba porque era un gobierno kirchnerista y que le fue mal. Y quiero saber qué tal bien le fue ahora en el gobierno de Milei. Si juntó $500.000 en el gobierno nuestro, ¿cuánto juntó en el gobierno de Milei? Y se lo declaró. Bien, el resumen de Mariano Randazzo con todas las voces y momentos muy importantes de esta semana, entre ellas el fallo de la Corte por el financiamiento universitario y por supuesto todo lo que aconteció en el Congreso, que como lo hemos dicho tiene muchas aristas. Vamos a volver sobre la semana también del peronismo o la semana de lo que era el Frente para la Victoria y la discusión interna. Vamos a volver sobre eso en un rato porque ya hay cada vez más voces que se animan a plantear, no digo que vaya a ocurrir ni que estén seguros de que vaya a ocurrir, pero que empiezan a tener como un escenario muy posible que haya dos listas. Es decir, que el embudo de las elecciones terminen por acomodar algo que cada día que pasa parece cada vez más roto, ¿no? Para mí eso es opinión personal, es parte del juego de póker. No veo posibilidad de que vayan a llegar dos listas, por lo menos de los sectores de los que estamos hablando, los principalmente enfrentados, dos listas para el 2027. Después, si querés, charlamos un poquito más sobre eso y supongo que discutiremos un poco. Después charlamos y discutimos. Antes de saludar a Fabián Waldman, déjenme decirles noticia de este rato que la Cámara Federal de Casación, y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La Cámara Federal de Casación ratificó que Cristina Fernández de Kirchner tiene que seguir usando tobillera electrónica y que se mantienen además las restricciones en visitas, las limitaciones para acceder a la terraza del edificio San José 1111, es decir, la humillación y la limitación de su actividad política, claramente, para alguien que no suele hacer política por WhatsApp, digamos, ¿no? O por redes sociales. Y como ya se ha expuesto en el Congreso, una limitación o un régimen que no tienen ni los peores delincuentes en la Argentina, ni narcotraficantes, ni genocidas. Decisión que aprobó por mayoría la Sala 4, Hornos, Barroetaveña votaron por rechazar el recurso que había presentado la defensa de Cristina. Mariano Borinsky, en disidencia, había propuesto dejar sin efecto las 3 restricciones. Bueno, ¿qué es lo que decía la defensa? Que durante el año de prisión no hubo ningún tipo de incumplimiento, que el edificio tiene custodia policial y sobre todo el régimen que tienen otras personas que están privadas de su libertad, digamos, ¿no? Bueno, esto es de hace un rato nomás. Está moviendo la justicia a sus fichas, ¿no? Sí, metiendo por supuesto, la cuchara también en el puchero. Desde ya. Como corresponde. Vamos, antes de saludar a Fabián, quiero que escuchemos, porque se presentó en sociedad Adrián Rabier, hasta hace poco diputado nacional, representante de la provincia de La Pampa, que algo ocurrió, ¿no? Que dice, que aceptó el desafío de ser vocero del presidente y que va a ser un honor ser la voz del presidente Javier Milei. Escuchen no solamente lo que dice, sino cómo lo dijo. Hoy estoy acá porque ante el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país. Para mí es un honor ser la voz del presidente. Recibí miles de mensajes de aprecio en estos días y aprovecho a pedir disculpas por no responder a todos, pero quizás el más oportuno fue aquel que señaló que se agrandó el aula. En los últimos meses la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública. El objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los ciudadanos de la manera más clara y contundente posible cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos.
Bien, Fabián Waldman, Casa Rosada. Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, no sé si ponerme a reír o a llorar en función de este diagnóstico. Hoy le sugería a alguien que tiene que ver con esta remozada mirada que quieren traer de la economía nacional, que quizás sería bueno que haya un pizarrón en la sala de conferencias, así el vocero puede explicar con los mismos gráficos que hace Javier Milei, inentendibles para el grueso de nosotros, todas las cosas y los beneficios que nos traen. Porque la verdad, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a la audiencia. Hola, Fabi. El discurso leído absolutamente, sin ningún rasgo de naturalidad por parte de Adrián Rabier esta mañana, dejó en claro muchas cosas. Una, que es prácticamente una parte la podría haber mandado por correo electrónico porque fue su currículum vitae. Claro, muy bien. Otra parte fue una dedicatoria al presidente Milei porque no dejó ninguno de sus economistas sin nombrar. Habló del maravilloso Huerta de Soto, del excéntrico Alberto Venegas Lynch. Le faltó nombrar a los perros nada más, si querés. Y por otro lado, en lo que tuvo que ver y en lo que concierne a la sociedad argentina y a la libertad de expresión, dejó en claro que él apuesta por una relación con el periodismo de puertas abiertas que tenga como consigna justamente la posibilidad de la expresión, y en ese sentido confirmaron que todos los martes, en principio a las 11 de la mañana, habrá conferencia de prensa. Ahora, lo que está claro que hasta que no se saquen las restricciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, todas estas palabras de saludos y buenas relaciones no tienen mucha cabida, por lo menos entre nosotros, porque la realidad marca que sigue sosteniendo las medidas que planteó Javier Milei, y tampoco respondieron cuando le preguntamos en off a unos funcionarios con posterioridad si la llegada de Adrián Rabier a la Casa Rosada y en el contexto de un nuevo tipo de discurso, más tranquilo, menos engreído, menos, si querés, de barrio y más de aula, menos provocador, iba a cambiar también la mirada del presidente, dejar de odiar al 95% de nosotros. Eso no lo sabemos. Entonces, la mirada final pasa que por ahora solo se trata de un poco de maquillaje, porque inclusive eso es lo que va a pasar el próximo martes. Hay una discusión en las altas esferas acerca de cómo va a estar armada esa exposición que brindará el martes, que es 29, 30 de martes 30 de junio, sí. Su primera exposición con una escenografía remozada, porque él viene a plantear otra cosa. Y el dato importante también es que cuando Manuel Adorni fungió como nuevo secretario y vocero de la presidencia, la presentación en sociedad la hizo nada más y nada menos que su antecesora, Gabriela Cerruti, en una foto que se sacaron en la mismísima sala de conferencias. Hoy ni siquiera apareció la cara de Manuel Adorni por el salón actual Malvinas Argentinas, ex pueblos originarios. Bien. Pablo. A ver, Fabián, más allá de las valoraciones, la verdad a mí no me sorprende que el gobierno no cambie de posiciones, ni lo que piensa de la prensa, ni creía que Rabier iba a decir alguna otra cosa que la que dijo. Sí me parece muy elocuente lo que vos destacás, digamos, ¿no? Un formato totalmente, casi con cierta neutralidad, ¿no? Como si fuera un robot, una cosa por el estilo. Por eso me pareció muy acertado lo del mail, no solo para el currículum, sino hubiera mandado un texto con esto que decía y ya está. Por eso sí, ahí no termina, la pregunta... no termina, porque lo más importante viene con el contenido. Y explícitamente dijo que en los últimos meses estuvo detenida la vocería porque mezclaba temas que no tenían que ver con, no solamente por la cuestión de Adorni, sino que a lo que critican es que Adorni se haya sumado a hablar acerca de la interna libertaria, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Bueno, no sé cómo van a controlar eso, Fabián. No lo van a poder controlar. Porque si en una conferencia de prensa hay un vocero, es para que responda a las preguntas que ustedes, o que a través de ustedes, los medios acreditados
quieren hacerle llegar a sus audiencias, digamos. Es como cuando estaba Caputo y Monteoliva, que se enojaron porque ustedes no preguntaban lo que querían que ellos pregunten, una cosa insólito. Respecto de la modalidad, ¿va a ser cotidiana? ¿Va a haber, se habló de algo? ¿O va a ser semanal? Semanal, martes a las 11 de la mañana, quizá en función de la cantidad de información o de anuncios que tenga que realizar, haya alguna más, pero en principio solamente será una vez por semana, Pablo. Y el otro dato importante es que no volvieron para atrás las restricciones para que trabajen ustedes que están allí acreditados. Eso me parece gravísimo. Ojalá que haya alguna novedad sobre eso, veremos, ¿no? Bueno, sí. Fabi, está bien. Contarte un dato más, que supongo que lo van a tratar, pero como tengo información de primera mano te lo paso. Esta mañana hablé con un par de personas aquí en Casa Rosada. Hay acuerdo entre las dos escuderías acerca, en principio, quién podría ser el candidato principal a la jefatura de gabinete. Estoy hablando de que en forma paralela, tanto del lado de Karina Milei como desde el lado de Santiago Caputo, reconocen a Diego Santilli como el que tiene la mayor posibilidad de llegar para reemplazar a Adorni, por un par de cuestiones. La primera, que no está... Pero pará, acá el dato, que si, más allá de lo que suponemos y de lo que indica el reemplazo, sí, la praxis, si en los dos bandos dentro de Casa Rosada te tiran nombres, es porque es cochería, como dice Mariano, ¿no? Sí, hay algunos otros nombres dando vuelta. Lo que pasa es que los otros están más vinculados a uno de los sectores. Hablan de Hugo Marín, que es más perteneciente a la Fuerza del Cielo, el titular de YPF, que es Martín Menem. Creo que quería Macri originalmente, ¿no? Claro. Pero espera, Fabi, insisto, o yo estoy equivocado, digo, pero no es que me estás contando lo que se habla entre ustedes ahí. No. Estamos hablando, gente, del gobierno, de ambas escuderías, como vos muy claramente lo mencionás, que están tirando nombre. Para mí, ahí está el dato. O sea, a Adorni le debe quedar poco tiempo. Poco tiempo. No resiste que todo el tiempo aparezcan, porque además ya los consumos son cada vez peores, digamos, ¿no? Arrancaste de una casa, de una camioneta, después de la cascada de la cosa, después vienen 8 palos en sábana y ahora es los jueguitos de la Play, qué sé yo, ya... Y el uso de las empleadas que están es terrible, eso es terrible. Eso me parece. Y el otro dato, digamos que le quedarían horas a Adorni en función del regreso de Javier Milei. El único que lo sostiene en estos momentos es Javier Milei. Sí. Si vos me decís de quién depende, los pelos incubados de Adorni son del presidente. Bueno, aguanta ahí. Te voy a pedir, Carlos, te voy a pedir el audio 3, porque en la entrevista con el observador Milei habla, y me parece que hay, a ver si coincidimos con el equipo y con Fabián, que hay un cambio en el modo en que Milei se refiere al tema. Escuchen. La explicación del pendrive y la inversión en criptomoneda, ¿se la crees así como la presentó? Lo va a determinar la justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible. O sea, de vuelta, pero lo va a determinar justicia. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Digo, me parece razonable. Y fue entendible en un país que hicieron todas las que hicieron. En el caso, digo, que lo considera culpable la justicia, no tendría problemas. Si lo consideran culpable, lo eyecto yo de una patada. Pero digo, de vuelta, es algo que tiene que hacer la justicia. Yo creo en su honestidad, o es un tipo honesto. Bueno, tipo honesto, es plausible, dijo, como que es razonable la explicación que da Adorni. Y Milei dice otra cosa de la que le dicen a Fabián en casa. Si en Casa Rosada le tiran nombres, es porque están pensando en otra cosa, o por ahí es parte de hacer rodar nombres para presionarlo al presidente. No lo sé, pero el presidente sigue insistiendo, aunque dice lo eyectaría de una patada si la justicia es otra cosa, porque, como bien decía Mariano fuera de aire, sí, si la justicia es otra cosa, porque va sopre. Pero dice, bueno, hasta que la justicia lo diga, qué sé yo. Bueno, veremos cómo resuelve. La encrucijada es legislativa, la encrucijada es cómo avanza el trabajo en el Congreso, ¿no? Cómo destraban el Congreso. Yo creo que puede llegar a solucionarse antes que eso, Pablo. Bueno. Hay que aguardar el regreso del presidente de España. Bien. Y decirte que acá, además de mantener el silencio quienes circulan, me pasó una cosa muy graciosa porque recién estaba regresando a hacer un trámite acá en la City
y veo una camioneta que está, el acceso, para explicarlo a los oyentes, de Casa Rosada, de los vehículos se da por la explanada de la calle Rivadavia. Sí. Allí son revisados con una paleta debajo por si tienen algún material dañino, entre comillas, y luego estacionan en la arcada que da sobre justamente el ingreso al Salón de los Bustos. Cuando yo llegué había 2 autos estacionados, podía visualizar solo uno. El primero de ellos era una camioneta de estas negras grandes, que lo que hace es abrir la puerta e impedir que se vea quién sale del auto que está adelante. Bien. Era una camioneta de fachada, era la barrera, digamos. Digamos, era la barrera. Con cocodrilo y todo. No tenía cocodrilo, pero sí, de alguna manera, ese es el grado en estos momentos. Entiendo. De obsesión que tiene este gobierno. Entiendo. Y la verdad es que nada termina de dejar de asombrar de las medidas que llevan adelante. Gracias, Fabián, por la información. Abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Fabián Wellman, Casa Rosada. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18. AM530. Somos radio.
Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. ¿Vuelven en ideas? Siempre. Siempre. Vamos a hablar un poquito de economía o tener una mirada sobre el momento económico del plan del gobierno, pero antes, ¿qué pasa en el Mundial, Mariano? Está ganando 3-1 Francia a Noruega con 3 goles de Dembélé, ¡Epa! Que se anota para ser goleador. Creo que lo está mirando de reojo Mbappé. Para un poquito, le dice. Para un poquito de meter goles, que el que tiene que ser goleador del torneo soy yo. Y Senegal le sigue ganando 1-0 a Irak, que anda con un jugador menos por expulsión de alguien. No cambia mucho si sale primero Noruega o Nada. Francia para ellos, digo, ¿no? No cambia nada. Además, los rivales son parecidos. Estaba dado que Francia es muy probable que juegue con Paraguay, habrá que ver cómo termina ese reparto con Paraguay, con los terceros. Bueno, y Noruega iría con Costa de Marfil. Sí confirmado que el segundo de este grupo va con Costa de Marfil. Perfecto. Bueno, ya venimos con un análisis más detallado de todo lo que vio Mariano de estos partidos del Mundial y lo que viene. Matías Batista, analista económico, especializado en mercado de capitales, todas las semanas presenta un informe muy interesante, todos los viernes en realidad, muy interesante, radiografía económica, y la de esta semana la tituló Encrucijada cambiaria, morosidad de récord y modelo a 2 velocidades, dentro de lo cual además hace un análisis de salarios y de empleo. Matías, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, equipo? Muy buenas tardes, un placer estar acá en el programa. Para nosotros también, Matías, hace bastante que no charlamos. ¿La familia bien? Bien, Bueno, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, Matías, a ver, ¿por qué pusiste el foco en estos puntos? Y en todo caso, ¿cuál es el que más te interesa? ¿Cuál es la dinámica que más te interesa de lo que dejó esta semana de la economía del gobierno, de la economía argentina? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que la semana tuvo un evento que fue muy interesante, que es que el tipo de cambio se movió, Sí. algo que no estábamos acostumbrados en el primer semestre, aunque nosotros veníamos advirtiendo que eso iba a ocurrir en el segundo semestre, y el Banco Central compró reservas. Entonces ahí me aparece la primera pregunta y digo, bueno, evidentemente el Banco Central está aceptando que el tipo de cambio está atrasado, que el tipo de cambio tiene otro valor, y tiene que tener otro valor, y me puse a investigar por qué necesita el Banco Central que el tipo de cambio tenga otro valor. Bueno, en primer lugar porque es insostenible tenerlo en 1.350 como tocó hace un mes y medio, en 1.400, y también porque le conviene que el tipo de cambio esté en 1.700 hacia fin de año, que es más o menos lo que marcan las expectativas del mercado. ¿Por qué? Porque eso le va a dar ganancias al Banco Central por la revalorización de todos sus activos en dólares contra los pasivos que son en pesos, y esa ganancia después se la puede girar al Tesoro el año que viene, como viene haciendo sistemáticamente todos los años, para que el Tesoro tenga poder de fuego el año que viene ante alguna eventual corrida sobre el peso y tenga pesos para responder cuando el mercado lo presione. Entonces la primera conclusión que saco es que le conviene que el tipo de cambio de acá a fin de año se acomode en la zona de 1.650, 1.700, y es algo que me parece que deberíamos esperar. Bien, arrancamos con más o menos 1.400, ahora está más cerquita de los 1.500, ¿no? O va camino a. Va camino a, exactamente. Sí. Es muy posible que en este segundo semestre veamos que exprese esos valores. El segundo punto que me interesa tratar esta semana, y lo marqué en el informe, es hay un hilo conductor en 3 cuestiones. En la morosidad récord, que a mí me sorprendió porque yo venía analizando y decía, bueno, la morosidad va a bajar en algún punto, porque yo hablando con gente de los bancos me decían, van bajando la cantidad de créditos que están otorgando. Entonces, en un momento, como el crédito ya contra el año pasado es negativo, estás dando menos que el año pasado, tiene que bajar. No se ameseta la mora. Esto significa que está entrando nuevas familias, están entrando en morosidad que antes no estaban, fruto de que, bueno, del segundo punto que yo marco en el informe, que es que el salario no da tregua, y la verdad, por más que el índice de abril de salario que fue festejado por el gobierno dio 3.7,
Si vos lo comparás contra el IPC general, está perfecto, Sí. estuviste arriba, pero eso es estadística. Sí. A mí no me gusta ver la estadística. Cuando mirás qué pasó dentro del índice de inflación, te das cuenta que todos los servicios crecieron 4,5, 4. Entonces, los salarios le ganaron al IPC, pero es mentira que le ganaron a la inflación. Entonces, hay una dinámica. O sea, al precio de lo que tenés que pagar obligadamente no le ganó. No le ganó, Y sumo algo ahí, Matías del CEPA hizo un trabajo muy interesante. Trabajo interesante, es lógico, porque en función de las negociaciones paritarias, vos podés proyectar lo que va a pasar, los porcentajes de esos aumentos pactados que van tocando en meses siguientes y lo que pasó en los meses anteriores, y por más que abril, creo que es el dato, ¿no?, que apareció. Sí. Por más que abril dio un poquito por arriba, aún con eso que vos decís del IPC, de todas maneras en la película es pérdida. Claro que sí, absolutamente. Claro que en la película es pérdida, absolutamente. Y además, hay un punto que a mí me parece que hay que empezar a mirar, y yo me voy a comprometer a armar ese gráfico, que me va a llevar un tiempito, que es comparar la canasta básica total, que no tiene alquiler, que está en la zona de 1,5 millones de mangos, con los principales sueldos promedios de los convenios colectivos más importantes de la Argentina. Sí. Estoy hablando de comercio, estoy hablando de metalúrgico, estoy hablando de UPCN, trabajadores del Estado, son 3,5 millones. Y esa comparación nos va a mostrar la diferencia que hay entre los salarios y la canasta básica total, porque ahí tiene el principal problema el gobierno. ¿Por qué hay una crisis de endeudamiento? Porque la línea de la pobreza está por arriba de los salarios promedios más importantes de la Argentina. Y eso es una situación nueva en la Argentina. Son trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, trabajadores de convenio pobres. Entonces, ese contexto hace que se dispare la morosidad, que no tenga techo, y como no tiene techo la morosidad, y no tiene techo la caída del salario real, no tiene piso el comercio mayorista, minorista y la industria. Claro. Todo está atado. Vuelvo a lo de la morosidad, vos lo que decís es, por más que no haya más crédito, incluso si hay, vos lo que tenés es una deuda con la que venís, y el problema es el ingreso, no es el problema el crédito, digamos, eventualmente. Ahí está, claro. El problema, exacto. El problema es el ingreso, que todos los meses te asfixian los servicios, te queda menos plata disponible para cumplir con determinadas cosas, y vos lo primero que haces es decir, la luz y el gas lo tengo que pagar. Y las cuestiones básicas las tenés que pagar. Tu deuda la podés patear. Bueno, veré cómo lo arreglo. Y ahí empieza el pago mínimo de la tarjeta, la mora con todo lo que tiene que ver con el electrodoméstico. Esa la mora en ese lugar está en el orden del 35% y en algunos lugares en el 45%. Claro. Entonces, la situación es consecuencia de un modelo que asfixió de tal manera al salario para tratar de contener la inflación, que se cargó un problema brutal, que es un problema estructural, en donde tenés endeudamiento constante de la familia que no para de crecer, en donde tenés ventas minoristas, comercio mayorista, minorista, industrias que no paran de encontrar piso, porque yo pensé que a esta altura ya encontrábamos piso, y lo que me llama la atención es que todavía no encontramos piso. Vos marcás en el informe del Día del Padre y el informe de CAME, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que en el Día del Padre, miren esto, la Argentina en 2023, en el gobernador Alberto en ese momento, en el Día del Padre ya las ventas minoristas CAME habían caído en ese momento, 1.3, 1.4, pero después, al año siguiente, con la gran devaluación, cayó 10.2. Vos decís, bueno, está bien, fue el ajuste, sí, la devaluación, perfecta. 2025 volvió a caer, y 2026 volvió a caer sobre las 3 caídas anteriores. Claro. Entonces decís, bueno, esto realmente es grave. Ni siquiera un rebote estadístico tenés ahí, digamos. Es imposible que no tengas un rebote estadístico, para decirlo en otros Claro, términos. y no hay claro, forma. Claro. Digamos, tenés que haber hecho las cosas muy mal desde el punto de vista del poder salarial para que siga cayendo. Claro. Bueno, y esa es la consecuencia de un modelo que no está observando esto. Y yo lo veo a Caputo hablando del crédito, lo veo a Milei hablando del crédito. ¿A quién le vas a dar crédito? Si tenés entre familias en el sistema formal 6,5 millones y ponele 3 millones más en el sistema informal, que estén endeudadas, ¿a quién le vas a dar crédito si nadie califica para un crédito? Claro.
Es una locura. Sumo un elemento, vos también mencionás el tema de la recaudación, lo venimos conversando, y aparece el elemento ganancias, ¿no? La ampliación de la base de ganancias que va a afectar también eventualmente sobre el ingreso. Bueno, ahí el gobierno está buscando varias cosas. Y yo creo que se viene algo mucho más grande con el monotributo. Ajá. De hecho, ya está pedido por el FMI, sí, claro, en el acuerdo que han firmado el año pasado. El gobierno necesita extender, por eso está presionando, hay una cuestión muy importante con todos los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, porque el gobierno no solo está tratando de ampliar la base, sino también está presionando con los descuentos que están utilizando los trabajadores, está chequeando todos los descuentos e intimando para que paguen diferenciales, pero el gobierno, como se le cae la recaudación, necesita compensarla. Y la idea para compensarla pero no es una idea nueva, Pablo, es una idea que está en el Consenso de Washington año 1990 para esta fecha, que es ampliar la base de recaudación, que mayor cantidad de gente pague, que aunque pague un poquitito, que pague, y bajar impuestos en las escalas más altas de contribución, ¿no? Entonces le bajás impuestos a los ricos. Hoy un auto importado lo podés ingresar con un 20% de descuento porque te bajó impuestos, y subir impuestos a los trabajadores y subí el nivel de monotributo. Esto no es algo que esté pasando ahora, pero que va a pasar. Subí el nivel del monotributo a nivel de lo que paga un trabajador en relación de dependencia. Por lo tanto, ahí tiene que multiplicar lo que está pagando el monotributo por 3 o por 4. Claro, claro. A ver, hablamos de salario, hablamos eventualmente de lo que puede ser el impacto impositivo por ese lado, digamos, para tratar en la merma de la recaudación. ¿Qué viste de empleo? ¿Qué estás viendo de empleo? Bueno, en el dato de empleo, una baja del 7,9 en este trimestre al 7,8, lo cual el gobierno lo marca. Dice, bueno, el empleo está estable, bajó apenas un poquitito, pero es un éxito del modelo, que todo el mundo dice que el mercado laboral está expulsando todo el tiempo gente, pero cuando vos pones la lupa en este informe te das cuenta que está creciendo, pero de manera muy fuerte, la informalidad laboral. La conclusión a la que yo arribo después de mucho tiempo es que, en primer lugar, de mucho tiempo de reforma laboral, ¿no? Porque ya llevamos mucho de la reforma laboral, no tanto tiempo, pero del decreto inicial de Milei, donde se desreguló el mercado laboral y muchas de esas normativas quedaron vigentes en el mercado. Sí, claro. El mercado laboral generó 7,8 de desempleo. Si vos mirás el 7,9 con el 7,8, creció la cantidad de gente. O sea, no absorbe el crecimiento vegetativo de la población. Sí. La población crece, sí, y el empleo no te está absorbiendo a la misma velocidad ese crecimiento. Primer punto malo. Segundo punto malo. La informalidad pasó del 42 al 44,2. Entonces, ¿dónde está, por lo menos en estos primeros 3 años, el éxito de la desregulación laboral? Hasta ahora lo que vemos es mayor informalidad, lo cual significa no solo un problema para las personas que están trabajando. No se olviden que en el sistema jubilatorio que nosotros tenemos es un sistema de reparto. En ese sistema vos vas a cobrar en función de los que aportan hoy. Claro. Y si los que aportan hoy se achican y empieza a crecer la informalidad, bueno, vas a tener un problema en el futuro porque estás destruyendo la base sobre la cual tenés que pagar las jubilaciones. Más aún, sacándole 1 punto y 2,5 puntos para subsidiar al empresariado argentino los despidos. Claro, que notablemente el fondo le dice, postergale un poquito eso. Sí, dejalo un poquito para más adelante, porque creo que está para noviembre y hay que ver cómo llega la recaudación en noviembre eventualmente. ¿No? Ese es un dato... Yo creo que no lo aplican ahí. Claro. Yo creo que no lo aplican ahí porque tienen un quilombo con eso muy importante. Primero, porque no saben cómo instrumentarlo. Claro. No tienen en claro cómo instrumentarlo con los brokers. Y en segundo lugar, porque les va a tumbar la recaudación. Y para mí, quieren empalmarlo con un aumento en el monotributo y en el impuesto a las ganancias para trabajadores, ampliando la base. Si avanzan en esta cuestión, cuando veamos que avanzan en esta cuestión van a poder avanzar con lo otro, porque necesitan empalmarlo, y se lo dijo el FMI. Claro, Hood Robin es lo que viene, ¿no? Ahora,
Matías, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. ¿Qué margen tiene el gobierno para llevar adelante un ajuste como ese? Porque vos decís, son salarios de los trabajadores formales que son salarios muy bajos, al límite de lo que el trabajador necesita para poder sostenerse. Si encima a la base más chica o de menor poder adquisitivo le aplicás ganancias, está generando una situación de catástrofe social. Exactamente, porque además hay un punto ahí. Cuando vos le provocás un ajuste así al monotributista y le provocás un ajuste así al trabajador en relación de dependencia, claro, se te va a derrumbar el comercio minorista mayorista, claro, se te va a derrumbar la industria y te va a expulsar más gente. Entonces, porque todos los hilos conductores están atados. Ahora, en la pregunta puntual de qué margen creo que tiene, yo creo que el margen se lo da la estabilidad del tipo de cambio y la inflación. Si el gobierno, y me parece la gran apuesta, hasta ahí es la conclusión que yo vengo sacando de hace un tiempo a esta parte, el gobierno está sacrificando actividad económica, sabe, y le encantaría que la actividad económica esté volando, le encantaría que los salarios crezcan, le encantaría que los salarios vuelen en dólares, como dijo Milei en algún momento, le encantaría que no tener que discutir, dialogar con esta realidad, pero sabe que no puede lograr todo al mismo tiempo y que sacrificar la economía en aras de tener un tipo de cambio y una inflación a la baja es lo que hasta ahora le ha dado resultado electoral. Y mi pregunta es, y le hago la pregunta a la mesa porque sé que ustedes saben mucho más de política que yo. ¿Ustedes no creen que el gobierno está poniendo a la economía al servicio de la campaña electoral de una manera muy distinta a la que veíamos que pasaba en otros momentos? Tratando de contener la inflación, tratando de tener un dólar estable, y estamos ¿a cuánto? ¿A 12 meses de la campaña electoral donde se juega todo? ¿A 10 meses? ¿Por qué cambiaría? Sí. Claro. Sí. Sí. No, y la calle está tranquila. Sobre todo si la oposición hace lo que hace. Claro. Y sobre todo Claro. si le preguntaron a uno de los triunviros de la CGT por un paro general, dijo, y se va a ir dando. Dijo, ¿no? Claro. Evidentemente no, si nadie lo corre, ¿por qué cambiaría? Está muy bien. ¿Por qué cambiaría? ¿Por qué? No entiendo. Hay que ver eventualmente el shock externo, ¿no? ¿Qué pasa en noviembre con las elecciones en Estados Unidos? Y ahí veremos, pero te voy a decir algo con respecto a eso. Sí. El gobierno se está preparando para una guerra y está comprando armamento para esa guerra. ¿Qué significa esto? Vieron que esta semana habilitó la posibilidad de emitir 5.000 millones de dólares, en realidad no emitir bonos, sino negociar con bancos un crédito de 5.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está viendo el gobierno? No quiere que le pase lo que le pasó el año pasado. Está tratando de hacerse de dólares, porque la guita para pagar los bonos ahora, el 9 de julio, ya la tiene, ya la compró el Tesoro. Para que no le pase el escenario preelectoral del año pasado. ¿A eso te referís? Está buscando, perfecto, está buscando acumular dólares consistentemente de acá a fin de año, con el único objetivo de encontrarse el año que viene con un gran poder de fuego, porque me parece que el gobierno cree que no va a tener el apoyo de Trump. Claro. Matías, gracias como siempre, un gusto escucharte. Un placer, amigos, gran abrazo y buen fin de semana. Abrazo, Chao. Matías Batista, charlando con nosotros, 5 y 6. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas.
9 minutos en Buenos Aires y alrededores. La temperatura está fresco, pero hay solcito que vuelve la jornada agradable. 13.4 en este momento, 58% la humedad, parcialmente nublado para lo que resta. En un ratito les contamos cómo viene el fin de semana. Avanzamos, Mariano, empezamos a repasar un poquito el Mundial, lo que fue y lo que será. Tenemos muchos clasificados: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Francia, Noruega, Argentina, Colombia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Japón y casi Paraguay. Vamos a decirlo así, yo creo que está con un pie adentro, pero bueno, faltan dos boludeces, o sea, como para no que se está confirme. asegurada todavía, pero Tiene que ocurrir una serie de, tiene como 4 o 5 resultados para que quede afuera. Bien. Es muy difícil. Eliminados: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Irak, Jordania, Panamá y Curazao. Ahora están jugando Francia, que le está ganando 3-1 a Noruega, está jugando Irak, que le está ganando, Senegal, que le está ganando 1-0 a Irak. Corregime si estoy diciendo alguna boludez. Muy bien. Bien, y después hoy a las 21 tenemos Uruguay, España, Cabo Verde, Arabia Saudita. De aquí va a salir los rivales de Argentina. Hay un montón de particularidades que después los podemos desarrollar. Mañana sábado, Nueva Zelanda, Bélgica, en realidad a las 0 horas, Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, Irán, los dos partidos a las 0 horas. A las 18, Panamá, Inglaterra, Croacia gana. Hasta ahora señal particular ninguna de los partidos. Y acá empieza a ponerse lindo. A las 20:30, Colombia, Portugal. Acá tenemos algo para entretenernos. Y el Congo, Uzbekistán. Y a las 23, Argelia, Australia. Y Jordania, Argentina. Ahí se cierra el zona de grupos. Y el domingo tenemos un extraordinario partido entre Sudáfrica y Canadá para alquilar balcones, ya que estamos es todos el primero de 16. Ya que estamos, el peor. Nos tocó el peor el domingo. Domingo Uno y el domingo, insólito. Bien. Bueno, y ya el lunes tenemos Brasil-Japón a las 14. A las 17:30, Alemania. Japón. Y presuntamente Paraguay. Sí. Y a las 22, Países Bajos, Marruecos. Hay una especie que anda corriendo por ahí que dice que Argelia y Austria querrían los dos perder el partido para poder enfrentar. En caso, el segundo enfrentaría a España, el segundo la zona argentina enfrentaría a España y el tercero la zona de Argentina enfrentaría a Suiza. Sí. Hay algo, no sé quiénes estaban haciendo correr esas versiones, infundadas por cierto, de que ambos pueden llegar a perder. Si Argelia pierde, queda fuera del Mundial porque sería uno de los 4 peores terceros. Entonces por eso Argelia no puede perder. Esto es así, y más con el resultado que se está dando ahora con Senegal, que ya lo supera ampliamente. Entonces Argelia no puede perder. Igual hay una curiosidad interesante y atractiva que te voy a pasar a contar, que seguramente vos no la sabes, Caruso, pero yo creo que Restivo sí, y vos tampoco la sabés, pero Restivo porque peina canas o peina pelada, igual que yo. Entonces ambos sabemos de esta cuestión. En España 82, el grupo que integraban Austria, Argelia, Alemania y Chile, Austria, Argelia, Alemania y Chile, llegan a la última fecha. Entonces en ese momento está Argelia con 4 puntos y menos 0 de diferencia, y 0 con diferencia de gol. Austria con 4 puntos y más 2 de diferencia de gol, y Alemania con 2 puntos y más 1 de diferencia de gol. La única forma que tenía Alemania de pasar y Austria de pasar era que Alemania ganara 1-0 su partido. Y Alemania ganó 1-0 su partido con gol de Hrubech, y Alemania hizo el gol y no se pateó nunca más al arco, ninguno de los dos. Fue uno de los grandes escándalos de la historia del fútbol internacional, a punto tal que a partir de ese momento se empezaron a jugar los partidos definitorios a la misma hora. Esto fue lo que definió esa decisión de la FIFA. Argelia y Austria, dos protagonistas de lo que presuntamente podía llegar a suceder hoy. Pero no. Pero es muy atractiva la situación, ¿no? Se aliaron Austria y Argelia, y Austria y Alemania para perjudicar a Argelia. Está pasando algo que es penal para alguien. Penal para Noruega. Sí, estaba charlando con Caruso, entonces no miraba la tele. Penal para Noruega. Recordamos que está ganando 3-1 Francia. No voy a relatar el penal porque me da un poco de vergüenza y pudor, pero sí creo que el que está en condiciones de relatarlo es Restivo. No tengo el televisor lejísimo, no veo ni esta minuta. El partido está 3-1. 3-1 está ganando Francia. Los dos ya están adentro. Los dos están adentro. Francia presuntamente va a jugar con Paraguay, si es que Paraguay confirma o reconfirma su lugar. Noruega va a jugar con Costa de Marfil. Sí. Los dos están clasificados. Ahí el arquero levanta sus brazos para intimidar al ejecutante, que anda a saber de gran altura. Sí, altísimo los dos, ¿no? Sí. O el árbitro muy sopeti. El árbitro puede ser petizo también, ¿eh? Bien. Y hay para mí una corta carrera,
a la izquierda, ataja la Lo atajó. Sí, pero hace media hora que pasó, Restivo. Estamos mirando. Estoy mirando a Ken y le llega la señal más tarde. Estamos mirando la tele acá. Que llega la señal más tarde. Pero aunque sea escuchar la radio, Néstor. Es extraordinario. Escuchá lo que decimos nosotros. O sea, hay un delay interno en la radio, ¿entendés? Es una cosa Pero espectacular. además no se escucha a nosotros. Es una concentrado en la imagen que ayer tengo dije, en otro monitor. Es extraordinario. Ayer dije, qué hombre extraordinario que es Néstor. Es como cuando se quedó encerrado Luispa. Yo me concentro en algo. Sí. Acá me estaba concentrando en aquel monitor y nada más después existe. Después te contamos. 5:15. Que vuelvan las ideas. Bueno, quiero presentarles un tema de esos que andan muy por debajo del radar, inadvertido, como nos enseñó Mariano, porque según, incluso las últimas declaraciones del gobierno de Uruguay, otra vez sopa, alguien va a decir, estaría todo listo para la instalación de la empresa HIF Global para instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, en Uruguay, frente a la ciudad de Colón, en nuestra provincia de Entre Ríos. Y hay mucha preocupación en las localidades de la zona, porque, por razones que ahora vamos a charlar con nuestro entrevistado y nos va a contar un poco de qué se trata, pero básicamente porque de lo que va esta historia del combustible ecológico o algo por el estilo, que es bastante llamativo de por sí, digamos, ¿no? El temor es que cambie el perfil productivo de la región. ¿Se acuerdan que venimos de todo el tema de las pasteras y la contaminación, etcétera? Sí, es decir, son sociedades o comunidades que están muy, muy atentas a todo lo que ocurra. Bueno, está en línea Martín Maestri. Martín es investigador independiente del CONICET. Su lugar de trabajo es la Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Martín, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿nos escuchás? No nos escucha. Bueno, insisto, un tema del que no conocemos tanto, a veces por razones obvias, pero básicamente tiene entre sus elementos interesantes de qué se trata lo del combustible ecológico y cuáles son los procesos que llevan eso adelante, ¿no? La empresa que sirve es una multinacional, ¿no? Pero es de capitales chilenos. Uh-huh. Y lo que estuve leyendo como antecedente de la nota, que es bien interesante, es que esos procedimientos tienen que ver con la captura del hidrógeno y que hay antecedentes mundiales, pero se hacen en lugares muy desérticos. Por ejemplo, los dos grandes emprendimientos que hay así son en Mongolia y en el norte de China, donde hay dos desiertos muy grandes. Entonces se aprovecha el hidrógeno natural y se toma. En este caso no. Es un lugar que no es desértico para nada, sí. Hay un ecosistema turístico, biológico, de biodiversidad, y que además toman eso quemando forestación, con lo cual es distinto al verso que te hacen de que es limpio como se hace en otros países. Martín Maestri, como les decía, es investigador del CONICET, trabaja en la Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Martín, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahí te escuchamos bien, Martín. Gracias por atendernos. Bueno, le dimos un poco de contexto, pero explícanos un poco qué es lo que está pasando. Bueno, se está avanzando lo que es el estudio de impacto ambiental. Esta empresa presentó el estudio de impacto ambiental para un proyecto que, como bien dijiste vos, va a cambiar el perfil productivo de la región. Es una empresa muy grande, es la inversión más grande en la historia de Uruguay, con diferencia. La inversión total son más o menos 5.300 millones de dólares. Ajá. El objetivo es producir hidrógeno a partir de energías renovables, con lo cual por eso es hidrógeno verde, pero no queda ahí el proceso. Eso solamente es una parte menor. Después este hidrógeno se combina con dióxido de carbono, que van a generar mayormente de quema de biomasa, de residuos forestales, sí. Y lo transforman en metanol, que es ese alcohol que es tóxico, que se usa para producir biodiesel, que tiene muchas aplicaciones industriales. Y después con ese metanol van a fabricar combustibles sintéticos. O sea, se vende el proyecto como hidrógeno verde, pero en realidad implica 4 procesos en total, de los cuales solo uno es de producción de hidrógeno y los otros 3 son
generación de dióxido de carbono, generación de metanol y finalmente la síntesis del combustible. Y cada uno de estos procesos genera efluentes líquidos, emisiones gaseosas y en particular la quema de biomasa genera además residuos sólidos que la empresa planea enterrar en el predio, contaminando el lugar de por vida, digamos. Uh-huh. Por supuesto que, decíamos recién, son comunidades que están muy atentas a todo lo que significa la protección del ambiente y ese perfil productivo que vos mencionabas. ¿Cuál es el estado de situación ahí? ¿Están en alerta? ¿Están juntando firmas, entiendo? Sí, la comunidad de Paysandú, los vecinos de ahí tampoco están unánimemente apoyando este proyecto. Del lado uruguayo tampoco. Del lado uruguayo tampoco, es una decisión a nivel gubernamental. Sí. Y 17.000 vecinos juntaron firmas para que se convoque un plebiscito en el departamento de Paysandú, para que sea la población de Paysandú la que decida si quieren o no este tipo de desarrollos productivos en su departamento. Uh-huh. Las firmas se mandaron a la Corte Electoral y ahora están esperando que la Corte decide si las acepta o no. Uh-huh. ¿Qué tal, Martín? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte si este proyecto es similar, por esto del hidrógeno verde, a lo que anunció en su momento Alberto Fernández, generando mucha expectativa en relación a un proyecto productivo con una gran inversión. ¿Estamos hablando de lo mismo? Si no me equivoco. No sé si en la zona de Bahía Blanca. Tenés razón. El concepto es un poco el mismo. Hay varias alternativas para usar hidrógeno verde. Generalmente los que se apuntan son, en el caso de argentino, era para generar amoníaco, fertilizantes. Y era muy distinto el proceso productivo. Uh-huh. Lo que compartían era una parte, que era la generación de hidrógeno a partir de energías renovables. En el caso argentino se apuntaba después a tomar nitrógeno del aire, combinarlo con el hidrógeno para producir amoníaco, fertilizantes, uh-huh. lo cual es una alternativa a usar gas natural, que es lo que se hace hoy día. Claro. En este caso en particular, el proceso en sí apunta a fabricar combustibles que ni siquiera se van a utilizar localmente. Es 100% de exportación para que los autos europeos, sobre todo los de alta gama, puedan seguir usando combustión interna, en vez de pasarse a autos eléctricos, que es lo que implica, digamos, la lógica desde un punto de vista energético. Martín, Néstor Restivo es mi nombre. Antes, cuando se cortó la comunicación, daba el ejemplo, porque lo leí para saber un poco de qué estábamos hablando para esta nota, de que hay proyectos similares en Asia, en China, en Mongolia, pero que están ubicados en lugares desérticos que no afectan en todo caso el medio ambiente, como este, ubicado nada más y nada menos que en una zona como Colón, Paysandú, ¿no? Entonces, un poco quería que explicaras eso, esa diferencia y cómo es el proceso productivo que acá implica quema de bosques, no como en los otros lugares que capturan los materiales que se necesitan de la propia condición natural de esos lugares, que me refiero a Mongolia y China, que creo que son los más avanzados que hay. Yo lo que más reciente leí es uno que inauguró China, pero el tamaño de las plantas de combustibles sintéticos de este tipo son todas mucho menores. Estamos hablando de plantas de 1.000 toneladas por año de producción, que es la que tiene esta empresa en Chile, por ejemplo, actualmente funcionando, que es un proyecto piloto, o uno recientemente inaugurado en China, que es de 20.000 toneladas. Esta empresa planea fabricar 830.000 toneladas por año, lo cual es un salto de escala muy grande y no se tiene conocimiento de proyectos de esta magnitud a nivel mundial. Realmente están experimentando, además, en este lugar. Por las condiciones que uno lee del estudio de impacto, de lo que planean hacer, uno ve que el proceso se multiplica en 4 partes iguales, digamos. Cada una de las etapas que yo les mencioné implica un tren. Y uno dice, bueno, para llegar a esa magnitud hacen 4 trenes. Y la lógica diría es que si el proceso está optimizado, uno hace 4 trenes iguales. Y cada tren es distinto del otro. Entonces están aprendiendo a escalar justo en este lugar. Claro. Encima, no es un proceso que sea novedoso, que está establecido. Martín, es un proceso que tiene muchos... Sí. ¿Y qué tan avanzado está el proyecto ya? Está el estudio de impacto ambiental y está a la espera de que se apruebe. Eventualmente se planea la relocalización, porque cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, el gobernador de Entre Ríos mencionó que iba a llevar el caso a La Haya. Sí. Entonces empezó a hablar de relocalización. Pero el estudio sigue.
los tiempos siguen corriendo y ahora en junio supuestamente se va a firmar un nuevo memorando entre el gobierno y la empresa. Si el estudio de impacto ambiental se aprueba, la empresa se puede instalar a solo 3 kilómetros de la ciudad de Colón y a 1 kilómetro de una reserva recientemente declarada por el gobierno uruguayo, que se llama Islas del Queguay. Bien. Y lo último, Martín, para preguntarte, por lo que contaste además, países europeos estarían haciendo gala de la utilización de combustible ecológico, pero en la producción, nosotros nos fumamos toda la producción perjudicial de ese mismo combustible. ¿Entendí bien? Exacto, Europa se viste de verde a costa de nuestro medio ambiente. Clarísimo. Martín, gracias y la seguimos. Vamos a estar atentos al tema. Muchísimas gracias a ustedes por ayudar a difundir. Que estés muy bien. Martín Maestri, investigador independiente del CONICET sobre esta planta que se pretende instalar por parte del gobierno uruguayo, la inversión más importante en la historia del Uruguay, en Paysandú, frente a las costas de Colón, con estas características que mencionaba. Vos decís, vamos a seguir estando atentos, claro que sí, porque recordemos lo que fue todo el quilombo de la pastera, ¿no? Sí. Fue el momento de tensión. Igual el gobierno va a hacer un reclamo internacional. Bueno, pero en aquel momento que estaban Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez y todo lo que implicó la relación bilateral en un conflicto de esa naturaleza, perfectamente se puede armar otra situación similar con esto. ¿Se acuerdan que hubo un anuncio de $300.000 millones de ingresos para la Argentina entre Alberto Fernández de Hidrógeno Verde cuando estaba que le preguntaba a Luis Blanca, el de Bahía Blanca, con Pichot? Te pasa lo mismo que a Néstor, me parece. El que estaba con Pichot, ¿no? Claro, exacto. Sí, exactamente. Él había sido el intermediario, digamos. Claro, ¿no? Pichot. Agustín Pichot. 5:25. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, a
además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a M530 Somos Radio. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. Viene muy mal, la que hace ver otra realidad. Te vas a atar
la tarde, 34 minutos, muchas historias para compartir todavía. Ya se viene Néstor Restivo con página internacional, pero pasamos por el Mundial, Mariano. Sí, está ganando 3-1 Francia con 3 goles de Dembélé. Ya habíamos dicho que ahora Dembélé tiene 4 goles igual que Mbappé, así que ¡ay, qué internita se armó ahí! Pero Messi 5. Messi 5. Bueno, pero este partido sí, todavía Dembélé puede. Claro. Dembélé o Mbappé pueden hacer un gol. No, igual mejor que los haga Dembélé, ya es una cosa muy chiquita. Porque Mbappé no está corriendo solo por el goleador de Mundial, sino por el récord de mayor goleador en un Mundial. Bueno, es que eso es lo interesante. Bueno, después lo vamos a hablar, porque no tenemos tiempo. Después lo vamos a hablar, porque tenemos no quiero quitar espacio a mi compañero Néstor Restivo, que seguramente tiene los puños llenos de información. Senegal 3-0 le gana a Irak. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, les decía que uno de los temas que quería traer es lo que sucedió esta semana en Brasil, cuando la Policía Federal congeló una cantidad sideral de reales, equivalente a 130 millones de dólares, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, por presunto fraude. No hubo un operativo en un banco. Mariano, que sabe mejor portugués que yo, creo que lo voy a pronunciar bien. El banco se llama Banco Digimais. ¿Está bien dicho? Digimais. Sí. Digimais, que es un banco que le pertenece a la iglesia esta que cuento y que está liderada por el obispo Edir Macedo. Edir Macedo es un personaje tremendo en Brasil, es muy poderoso, multimillonario. Se calcula que tiene, no acuerdo, lo anoté por acá, 2.000 millones de dólares en su haber. Tiene muchas cosas además de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Por ejemplo, tiene la cadena de medios Record, que después de O Globo y Folia posiblemente a nivel de Bandeirantes es una red que tiene televisores, señales de radio, FM, etcétera, etcétera, con esa prédica evangelista y por supuesto con una línea editorial hiper reaccionaria y conservadora. Es una persona, es famoso porque creó la frase "deje de sufrir", la famosa frase que decimos todo el mundo, "deje de sufrir". Ah, fue él, mira. De Edir Macedo. Pare de sufrir. Pare de sufrir, o deje de sufrir, ¿no? Deja de sufrir. En 1992 este personaje ya estuvo preso por estafa, ¿no? Bueno, lo que ocurrió esta semana fue que una cantidad importante, cerca de 50 agentes policiales, fueron a este banco, Banco Digimais, que pertenece a esa iglesia, y congelaron fondos por orden del Banco Central de Brasil, que detectó muchas irregularidades y demás. Macedo, hubo también una serie de allanamientos. Macedo zafó porque no tiene domicilio real en Brasil, tiene sus propiedades en otros países. Hay un documental que yo creo que recomendé aquí a principios de año, que creo que está por Netflix, que se llama Apocalipsis en los Trópicos, documental excelente sobre la influencia de los evangelistas en el bolsonarismo y en Brasil en general. Bueno, es uno de los personajes que aparece, no es el principal, porque el documental está hecho en base a otra figura, a otro obispo de los evangelistas, pero él aparece también, muy pegado, por supuesto, a la familia Bolsonaro, ¿no? Acá en Argentina, decía, es la misma iglesia que tiene ese tremendo edificio en Corrientes al 3000 y pico, en el barrio de Belgrano. Es una iglesia muy poderosa, que es la que aporta más a las finanzas del clan Bolsonaro. Hablando de eso, Bolsonaro hijo... Que no sé si lo han modificado, pero hasta la última vez que vi, toda esa enorme fachada, en realidad por detrás tiene unos tirantes que la sostienen. Y Valvanera, ¿no? Federico Acuña es Almagro. Figueroa. Es Almagro. Acuña, la barrio Acuña Figueroa y Corrientes. O sea, tiene absolutamente, es una fachada, es una escenografía. Claro, parece una escenografía. Después tiene una estructura. No, es una escenografía. Claro. Porque está el edificio atrás, digo yo que soy vecino de la zona, sí. Está el edificio original atrás y está construida una fachada falsa por delante. De costados en los tirantes. Más allá de que adentro sí hicieron obra, ¿no? Pero el templo es gigantesco. Sí, yo lo he visto nunca entré, pero lo veo de afuera, abren las puertas. Sí, por eso adentro sí tiraron paredes. Sí. Bolsonaro, bueno, están a full con las elecciones, está muy cerquita, faltan 3 meses nada más para las elecciones en Brasil. Y Flavio Bolsonaro, el que posiblemente va a ser el candidato de la derecha que va a competir con Lula, viene el lunes a Buenos Aires, lo va a recibir Javier Milei. Javier Milei está en España. Vuelve, lo recibe a este señor y después se va a Paraguay a la cumbre del Mercosur, donde se va a cruzar con Lula, después de haber visto a Flavio Bolsonaro. ¿Le da el cuero para ser el candidato? ¿No hay algún gobernador que tenga mayor...? Posiblemente candidato porque todavía no se registraron, ¿no?
Pero la derecha lo ha elegido a él. Sí. Ahora cayó mucho en las encuestas Flavio, que estaba muy parejo con Lula, después de algunos escándalos para variar de este tipo, de fraude, de corrupción. Sí, además los papelones que hizo en Estados Unidos, ¿viste? Sí, bueno, 50 pavadas. Por ahora él tiene mucho dinero, mucho apoyo del trumpismo. Igual gana cualquiera ahora. Pues gana cualquiera, aunque Lula está un poquito mejor en las encuestas. Y el lunes viene acá, como digo, porque hay una reunión de una fundación israelí, que también está este tema famoso de la alianza esta rara que hay entre la ultraderecha religiosa israelí y los evangélicos, en todo el mundo se está dando esto, y participará Milei, por supuesto, y después participa Flavio Bolsonaro. De ahí Milei se va a Paraguay. Sigo con el tema Brasil, porque en Paraguay lo que hay es una cumbre del Mercosur, van a estar todos los presidentes del Mercosur, e invitaron a los presidentes de países asociados al Mercosur. Por lo tanto va a haber un escenario que, salvo Lula y Yamandu Orsi, todo lo demás es la radiografía actual de Sudamérica, ¿no? Kast, Noboa, Paz, bueno, por supuesto Milei, el propio presidente López de Paraguay, etcétera, etcétera. Esa va a ser la radiografía, y la gran discusión que va a haber ahí, que el Mercosur puede llegar a romperse, no digo en esta cumbre, pero ni que hablar si gana la derecha en Brasil, porque Lula está muy enojado con Argentina por el acuerdo que hizo con Estados Unidos. Ese acuerdo rompe reglas del Mercosur, porque Argentina importa un montón de mercadería que después, con los acuerdos con el Mercosur, no deberían circular en la región. Así que esa reunión va a ser importante, la de Paraguay. Bueno, un poquito ese es el panorama Brasil, Bolsonaro, Lula, y después, ya que estoy, cuento, Milei viaja a Estados Unidos para el 4 de julio. Después de esa reunión. Casi inmediatamente. Casi 2 días después. ¿Cuándo es la reunión del Mercosur? El domingo. No, perdón, el martes. El martes, y el 4 de julio es el viernes o sábado. Creo que es el 4 de julio es el sábado. Bueno, a mitad de semana, jueves, ponele. Nos cae el sábado el día de la independencia. Porque Milei va primero a Nueva York y después seguramente va a ir a Washington. Los festejos del 4 de julio, que son los 250 años de la independencia. Nuestra independencia. De Estados Unidos, va a ser en varios lugares, pero siendo la capital Washington, seguramente ahí va a concentrar el festejo, y él va a estar con las banderitas yanqui flameando. El 9 de julio, festejo menor, diría alguna asunto persona. Menor, claro. Bueno, diría Mañeto. Recorrido de Brasil, que termina con Milei efectivamente en Estados Unidos, pero una semana intensa para prestarle mucha atención. Las elecciones son en octubre, el último domingo de octubre. Y incluso si hay segunda vuelta, que es casi seguro, ¿no? Casi seguro, pues, y casi imposible que Lula o el rival pasen el 50% en primera vuelta. Muy poco tiempo después de la... En noviembre, sí, porque es a fines de octubre, en noviembre sería el balotaje. Mirá vos, me sorprendió el número que acaba de tirar Néstor. ¿Del poco tiempo? No, de los porcentajes que hay en Brasil. Los últimos sondeos, los sondeos siempre son muy dudosos, le dan 10 puntos hoy a Lula, pero hace un mes y medio atrás le da parejo. Antes de este escándalo de corrupción, que tuvo que ver con el vínculo que tiene Flavio Bolsonaro con un personaje siniestro que hay en las finanzas brasileñas. Gracias, Néstor. Ideas que vuelvan. Néstor y Cristina recuperaron el peronismo para la tradición nacional y popular, luego que Menem la convalidó en términos de Isaac Rojas y Alzogaray. Es decir, para decirlo fácil en términos de historia, el peronismo también está en disputa. Y ha estado sobre todo los últimos 30 años, ¿no? Estuvo en Ezeiza en disputa, estuvo con la Triple A en disputa, es decir, como es un movimiento, lo que caracteriza el movimiento es justamente actores en disputa. El tema es quién dirige eso. Yo estoy seguro que hoy los gobernadores que apoyan a Milei, mañana viene alguien del peronismo, entonces en columna, no tienen problemas. Los mismos tipos que votaron por Milei, mañana te votan por Axel Kicillof. Ningún problema. Que vuelvan las ideas. El peronismo también está en disputa. Y ha estado sobre todo los últimos 30 años, ¿no? Que vuelvan. Luis Pablo Giniger. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Pymes, de la pequeña y mediana empresa, que es una fecha, me enteré gracias a un comunicado de APYME, que se difundió a propósito de este tema. Es una fecha que fue impulsada en las Naciones Unidas por Argentina y prendió. Las Naciones Unidas tomaron esta fecha, y en este contexto el mismo comunicado de APYME, bueno, nos recuerda, las pymes son generadoras del 70% del empleo en todo el mundo, estamos hablando de todo el mundo, y del 50% del Producto Bruto Interno. En Argentina pasa exactamente lo contrario. Desde que asumió Javier Milei cerraron 26.000 empresas, esto desde 2023, cuando asume el gobierno.
con un promedio de 30 cierres diarios. Esta es la situación de las pymes en su Día Internacional. En el mismo comunicado, APYME resalta el rol estratégico que han tenido algunos organismos como el INTI y como el INTA para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en nuestro país, y quiero vincular esto con lo que está ocurriendo precisamente en el INTI. Saben ustedes que para el día de hoy, el INTI, que lo aclaro por las dudas, lo venimos trabajando el tema, pero tanto el INTI como el INTA están siendo vaciados por el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir vaciados? No solo se despide gente y se les recorta el presupuesto, sino que además se suspenden programas concretos de actividad que para el caso de las pymes en particular son muy pero muy importantes. Habían previsto para hoy una actividad de repudio, una manifestación de los trabajadores allí en el Parque Tecnológico Miguelete, que es la sede central del INTI sobre la General Paz y Constituyentes. ¿Y qué es lo que qué hicieron las autoridades del INTI? Es la segunda vez que lo hacen. Suspenden la actividad, cierran el predio. Es como si una empresa, ante la posibilidad o ante el anuncio de un paro de los trabajadores, cerraran la empresa. Una suerte de lockout patronal medio ridícula ante el reclamo. Es decir, para evitar la protesta de los trabajadores, lo que hacen es cerrar la empresa. Claro, en este caso se trata de una empresa pública que cumple una función social, además. Claro. Bueno, las autoridades del INTI, ante la posibilidad del reclamo, por segunda vez, porque ya lo hicieron hace aproximadamente un mes, cierran el INTI para que la empresa no se produzca. Bueno, los trabajadores, por supuesto, trasladan la actividad para el lunes que viene. Esto va a ser desde las 10 de la mañana, también en General Paz y Constituyentes. Y repito, 700 personas ya fueron despedidas del INTI y más de 100 sectores con distintos planes de trabajo fueron cerrados y suspendidos. Está claro que al gobierno nacional no le interesa ni el INTI, ni el INTA, ni el desarrollo de las pymes, y por eso lo vinculo con el día de la pequeña y mediana empresa. De la tarde, 48. Che, muy importante esta información que postea nuestro compañero Fabián Wallman. Dice: Toto Caputo llega a Casa Rosada con destino al despacho de Karina Milei. Y acá me importa, porque esto creo que hay que seguirlo de cerca. La definición para afrontar la respuesta a la Corte por el tema universidades va a salir en las próximas horas. Y recuerda que el gobierno ya amenazó en otras
ocasiones con recortar partidas para impedir que se atente contra el equilibrio fiscal. En las próximas horas se va a dar la opinión oficial, le dicen a Fabián desde el gobierno. Bueno. Porque claro, hacerle pito catalán a la Corte, ya se le hizo al Congreso y es grave, a la Corte sería también eventualmente, pero el gobierno tiene a mano la posibilidad de decir, me provocan, bueno, ahora van a pagar, ¿no? Ahora van a pagar las consecuencias. Esta plata va a salir de acá. Que la Corte me diga de dónde saca los recursos. No creo, pero bueno, hay que ver por dónde viene la cosa. No, porque incluso en la ley, en el texto de la ley, dice eso está previsto, de dónde hay que sacar Sí. los recursos. Bueno, importante lo que comunica Fabián Waldman, porque hasta ahora ni Javier Milei ni Sandra Petovelo, que es responsable ministerial del área, ni el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, Así opinaron ni dijeron absolutamente nada sobre el tema. Bueno, y no queríamos dejar de mandar nuestro abrazo a nuestros colegas de Blender. Allí se dio una situación, la verdad, muy pero muy llamativa. A ver, todas las empresas están atravesando momentos difíciles, las empresas de medios en general, los medios tradicionales en particular. Esta misma casa tiene sus tensiones respecto de salarios y demás. La circunstancia es bastante clara, ¿no? Ahora, lo que llama la atención en Blender es que hay personajes muy pero muy oscuros, porque estamos hablando de Augusto Marini, que además anda ostentando autos muy lujosos en Punta del Este, en distintas fiestas, que también tiene a cargo... El dueño de Carajo que también. es el dueño de Carajo, creo que es socio de Daniel Parisini. Y además porque tiene otras empresas en las cuales incluso ha ganado licitaciones que se están investigando, que son muy llamativas, para reparación de material rodante ferroviario. Muy raro todo. Y además creo que también está por quedarse, si ya no se quedó, con el canal de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No con el canal en sí, porque es propiedad del gobierno de la ciudad, pero sí con la gerencia. La gerencia de eso, digamos. Con una suerte de privatización medio rara, privatización interna, sin que el canal deje de ser un canal estatal. Sí, el derecho a uso. Claro, un derecho a uso con un canon muy por encima de lo que incluso tiene de publicidad el propio canal, lo cual llama mucho la atención. Lo que ocurrió, o cómo se conoció el tema, fue porque la colega Fiorella Sargenti estaba en la conducción de un programa, entra, como si yo entrara al estudio y por supuesto en streaming se estaba viendo todo, y dice, che, paren un poco porque me acabo de enterar que acaban de echar a 40 laburantes, que hay gente armada de custodia policial que está echando a la gente afuera, todo por un reclamo salarial, no podemos hacer el programa así, se levanta todo y bueno, a partir de ahí toda una situación. Lo cual tiene varios elementos. Primero, cuestiones internas del canal que desconocemos más que lo que acabamos de contar, y nuestros compañeros y el sindicato sabrá. Segundo, el momento en el que están los medios, y el streaming evidentemente no está por fuera de eso, o se suponía en realidad que estaba cortado por otra tijera el streaming, y ya vamos viendo que no, en varias oportunidades, ¿no? Y en varias situaciones. Y tercero, bueno, la situación en general, que por supuesto cada una tiene su contexto, vienen de distintos lugares, son patronales que llaman la atención en algunos casos, pero sobre todo la solidaridad con un momento del trabajador y la trabajadora de prensa que es terrible. Ustedes, Mariano, Néstor, tienen mucha más experiencia, incluso Néstor como delegado, o como referente gremial, pero el momento es realmente tremendo, ¿no? Sí, no hay una quiebra muy grande, pues bueno, primero por las condiciones objetivas, la caída del salario, la precarización del trabajo periodístico y en otros gremios también, ¿no? Incluso las pautas cayeron enormemente, sí, bueno. Es una pena porque justamente hay una conducción sindical ya hace varios años, después de un deterioro del gremio muy grande, que es la del CIPREVA, este nuevo sindicato, que tiene todo para hacer un montón de cosas, por la imaginación que tiene, la creatividad, la representatividad, son todos delegados de grandes empresas, pero esa es la parte, como se decía antes, la parte subjetiva. La parte objetiva de la realidad gremial es un desastre, está todo roto. La parte objetiva de la realidad gremial es que todos somos factureros y que no existe más la relación de dependencia en las empresas, lo que es un problema, digamos, porque no tenemos ninguna protección legal, ninguna protección gremial, nada. O sea, nosotros somos nosotros y nuestra propia historia, nuestro propio destino. Y todos saben que cuando estamos separados es mucho más fácil doblarnos o quebrarnos. Así es. 5:53. Bueno, Mariano, nos quedan 7 minutos para disfrutar de todo lo que hayas visto o quieras poner el eje del Mundial. Vamos a charlar un poco sobre el Mundial. Yo creo que el primer tema que les voy a traer es que
Argentina y Francia son los dos equipos que están por encima del resto, claramente. O sea, si todo es normal, Argentina y Francia deberían tener la revancha del Mundial anterior. ¿No se cruzan antes? Suponiendo que a los dos... en semifinales, pero habría que ver cómo termina el cruce este. Todo, claro. Por supuesto. Por eso habría que ver. Yo creo que no, que podría ser posible que se encuentren en la final. Pero son tan superiores al resto que fíjate que están decidiendo, mientras empieza a rodar el torneo, quién va a ser el goleador más grande de la historia de los mundiales. Es extraordinario porque... Yo creo que es la primera vez en la historia de los mundiales, justamente, que en el mismo torneo se está resolviendo eso. ¿Quién va a ser, entre dos jugadores, quién va a ser el más grande goleador de toda la historia de los mundiales? Es increíble. Bueno, digamos que Messi... Si todo va por carriles normales, debería ser Mbappé, si no en este mundial, ojalá que no, pero el próximo o el siguiente, porque mínimo le quedan 2 mundiales a Mbappé. Mínimo 3. No, 3 le podrían quedar. Bueno. Y 3 más. Y después vendrá otro. No, bueno, después vendrá otro. Siempre va a venir otro. Y además torneos con cada vez, dentro de poco el torneo del mundial va a durar casi 50 partidos. Pero esperá, en un fútbol recontra competitivo, donde todos son atletas de elite, todos los que juegan son atletas de elite, todos tienen experiencia de ligas muy importantes, hacer 16 goles en mundiales es un montón. Nadie dice que sea fácil. Messi tiene 18, Mbappé tiene 16, igual que Miroslav Klose, que era el goleador histórico hasta este momento. 18, claro. Después tenés, ya todos los que vienen después están fuera de carrera. Klose, Ronaldo, Müller, Fontaine, Pelé, Coxis, Klinsmann, Rahn, Lineker, Batistuta, Cubilla, hasta que te aparece 10º Harry Kane. Y también Cristiano Ronaldo con 10. Otra liga, otro juego. Vamos a seguir avanzando. Noruega hoy no nos dio el gusto de entregarnos a Haaland, pero la declaración de Haaland del otro día fue realmente muy llamativa, ¿no? Cuando le preguntan que iban a jugar este partido con Francia, que finalmente no jugaron, finalmente el técnico decidió poner suplentes, cosa que yo me parece que está mal. Pero bueno, él dice, sinceramente ahora no me importa mucho el partido con Francia, hemos pasado de ronda, nos hemos clasificado, lo cual es increíble, probablemente nos ganen, probablemente sean campeones del mundo, ¿qué me importa? Dijo Haaland. Dijo Haaland, ¿qué me importa? Está jugando otro torneo. Claro, qué sé yo, no sé, voy a jugar, estoy jugando, ¿qué me importa? Es una genialidad, eso es un poco lo que hablábamos hoy sobre elegir o no elegir los rivales, ¿no? Claro. Qué sé yo, juguemos los partidos, vamos a divertirnos. Y disfrutar el momento. Claro, pasémosla lo mejor que podamos. Ronaldo hizo 2 goles, pero Ronaldo es un salamín. Ya cada día lo demuestra más. Salamín, viste que es un salame. Para mí lo era embutido en el estudio. El chabón le había superado el récord de Eusebio como el máximo goleador de Portugal en los mundiales. Había sido el primer jugador, y durante, yo te diría, de acá a muchísimo tiempo este récord no se lo saca a nadie, que es el único jugador que marcó en 6 mundiales. Un récord que es muy difícil de batir. Sí. 6 mundiales convirtiendo goles en todos los mundiales. Es algo casi imposible. Y el tipo va a la conferencia de prensa o a la zona mixta y está dando conferencia, y un periodista le pregunta, ¿y a vos qué te parece esta competencia que están teniendo con Messi, qué sé yo, esto que el otro? Hace así, lo mira y dice, next. Próxima pregunta. Next. Es un salame. Disfruta tu momento. Pero disfruta tu momento. Disfruta tu momento. Un poco lo banco, pero disfrutar el momento es, hablen de lo que hicimos ahora. Es un salame. No, pero es una pregunta pertinente, lo que está pasando. Sí, es pertinente. La competencia, qué sé yo. Me parece pertinente 4-1 Francia. No lo hizo Mbappé, que acaba de salir. Bueno, claro. Ni Dembélé tampoco, los dos salieron. Puede ser que está bien esta respuesta, pero a mí hay algo en Ronaldo que me cae bien, qué sé yo, no sé. ¿Te cae? Sí, hay algo que me cae bien. Bueno, digamos que Inglaterra demostró que ante Ghana que no es el candidato que todos querían vender. Sigamos tirando frasecitas. Sí. México y Estados Unidos, techo bajito, ¿no? Un techo bajo, los dos como... Puede ser. Ahí... Ayer se debe haber ido preocupado Pochettino, ¿eh? Sí. Sí, por eso digo, techo bajito, no nada del otro mundo. Ojo con Brasil y Marruecos. Esto que decimos que los equipos se van armando durante la competencia, ojo con Brasil especialmente, te digo. Le vi algunas cosas del viejo Brasil, a este Brasil. Es un montón eso. Atenti. Okay, sí. Atenti con Brasil, atenti con Marruecos. Una vergüenza, y quiero que se vaya mañana del Mundial lo de Alfaro y Paraguay.
Es vergonzoso lo ¿Por que qué? hace. Es vergonzoso. Lo que hizo contra Turquía es vergonzoso. El partido no solo fue... ¿El planteo, decís? El planteo, lo que hizo durante el partido, tirarse al piso, hacer tiempo, los lateral, una cosa repugnante. El arquero, yo quiero para mi equipo al salvadoreño Barton, que fue el árbitro de ese partido, que se tiraba Gil al piso y decía, me duele acá, levantate, le gritaba, levantate, y seguía jugando, no le importaba nada, y Gil se tenía que parar para seguir jugando. Lógico. Un genio el enano ese Barton, el salvadoreño, la rompió. Era Alfaro siendo Alfaro, digamos. Bueno, sí, pero es un hipócrita. Ahí es donde yo critico, porque si vos me decís, yo juego a eso, yo juego a ganar y lo demás me importa un pito, como decía Bilardo, fenómeno. Pero no, el tipo la juega de que soy, no, bueno, la humedad del medio ambiente es lo que a mí me inspira para que las flores crezcan con mayor... Dejate jorobar, dale, no juegues así. Bien. Ecuador desnudó a Alemania. Lo desnudó, lo dejó en pelotas a Alemania. ¿Lo vieron el final? Lo desnudó, ¿eh? ¿Lo vieron al final? Sí, sí. Muy emotivo. Como estuvo a punto Costa de Marfil de desnudar a Alemania, lo terminó desnudando a Ecuador. Y muy emotivo lo de Becasese. Si se cortara el pelo me caería mejor. Pero bueno, tengo que decirlo, muchachos, tengo que decirlo. Claro, que por use ahí el es pelo un como poco de quiera. envidia que tengo yo porque soy idolape, pero si se cortara el pelo me caería mejor. Esto de Vilón y esta cosa media que tiene de 100% Pero para lucha. hablar del... Bueno, pero a mí de Viloni, ¿te acordás de Viloni 100% lucha? Qué mal Bueno, tipo. quiero decir, me cae Está bien. bien. Es medio un farabute, pero me gusta, me parece que está bien, qué sé yo, me emocionó mucho. Emocionó lo de pasó. Ecuador, sí. Países Bajos es una incógnita, Sí. yo no sé cómo estamos de hora, estamos para Mal. el carajo, bueno, Sí. sigo, ya está, muchachos, el lunes seguimos hablando. Última línea, lo de Mbappé y las apuestas, ¿vieron lo que circuló? De Mbappé no queriendo participar en publicidades de apuestas y demás, me Muy gustó bien, mucho. no lo también. sabía. No lo sabíamos. Otro que me cae bien. No sabíamos. Mbappé, sí, Mbappé declara bien. Un ejemplo que no cunde. Sí, De así Mbappé es. no solo declara bien, sino que con sus acciones revalida lo que dice. Bueno, 6 de la tarde, nos vamos. Éxitos para lo que se nos viene, ¿eh? Aguante Messi. ¿Uruguay o España? ¿Para quién están? España toda la vida. ¿España? Uruguay siempre. ¿De hinchar o de No. De hinchar. Uruguay. Para Uruguay. Uruguay. No, yo igual si gana Uruguay seguro le dan otra estrella, va a tener la quinta, porque viste que le dan estrella. Ah, pero vos tenés una cosa contra Uruguay. No, le dan estrella cada No, 3 vos minutos. tenés Le van. una cosa Si contra hoy le Uruguay. gana España está confirmado, la FIFA le da Me como hace- la Copa de es como Central. Rosario. Me hace acordar acá A Rosario varios Central, equipos, sí. le dan una Algunos estrella. le regalan estrellas, ¿Para otros Le qué? dan una estrella, le ¿Para ponen qué? una estrella. Gana España, le dan una estrella. Pasa de 16 a octavo, le ¿Por dan qué otra soy estrella. tan democrático? Le dan otra estrella. Se había que cortar el Estrella, micrófono. Y en un momento va a tener Chau, como pásenla muy bien.